Bueno, mi gente, seguimos hablando, señores, del tema de P. Diddy, que es el tema de conversación que está por todos lados. Ahora ha salido a relucir algo, que la gente puede ver algo extraño en esto, la muerte de la madre de 3 de sus hijos. Y Tania Archarri nos dice qué está pasando y qué hay detrás de todo esto de gente que están haciendo especulaciones. Adelante, Tania. Hola, Tania. Este es un caso de que antes yo creo que no se había mirado atrás. Sin embargo, con todo lo que supuestamente sabemos ahora la gente tiene dudas de cómo falleció verdaderamente la madre de esos 3 hijos. Cuéntanos. Exactamente como tú lo acabas de decir, mi querida Lili. ¿Cómo estás, Raúl? Cuando ya ha salido todas estas cosas de P. Diddy, pues se empiezan a recabar toda esta información y oportunamente sale este libro 2-3 semanas antes del arresto de P. Diddy, en donde está contando muchísimas cosas. La que fue la madre de los 3 hijos de P. Diddy, otra madre de un hijo que él adoptó también, y entonces está diciendo, si es cierto que esta mujer pudo haber muerto de neumonía, cuando ya en estos tiempos casi nadie muere de neumonía. Pues de esto se está hablando mucho aquí en Los Ángeles y aquí les cuento más. $47 años tenía Kim Porter cuando murió de una neumonía en el 2018. Había tenido una fuerte gripa los días previos, pero la sorpresa de su muerte fue tan sorpresiva y ahora dudosa. Kim era modelo y actriz, mantuvo una relación con Diddy desde el 1994 hasta que se separaron en 2007. Juntos tuvieron un hijo, Christian, y 2 hijas gemelas que ahora tienen 17. Las teorías de conspiración de la muerte de Kim se intensificaron con la publicación de un libro que contiene supuestamente anotaciones en su diario. Dice que Diddy la golpeó por primera vez cuando ella se negó a usar un arnés con él. El libro también lo describe como un monstruo aterrador cuando supuestamente la amenazó con un arma en su propio apartamento. También cuenta que supuestamente se grabó a sí mismo teniendo sexo con chicos jóvenes que él representaba y que había chicas menores de edad que asistían a la fiesta sexual que él organizaba. El editor del libro afirma que la modelo compartió una memoria USB con sus escritos con amigos cercanos, aunque no se ha demostrado la autenticidad de esto. Uno de los exes de Kim Porter, el cantante Al B. Shore, esta semana fue a las autoridades a preguntarles que abrieran una investigación en su muerte, porque muchos piensan que Diddy tuvo algo que ver con la muerte de Kim Porter. Gran parte de las acusaciones contenidas en el libro se centran en la vida sexual de ella y Diddy, ya que afirmaba que ambos tenían una relación abierta. En medio de todo el escándalo y las acusaciones a P. Diddy, teorías empezaron a hablar de que no murió de neumonía, sino que fue asesinado. Incluso se empezó a pensar si Diddy tuvo algo que ver. Por eso los hijos de Kim y el rapero publicaron un escrito en sus redes sociales y comienzan diciendo: hemos visto tantos rumores hirientes y falsos circulando sobre la relación de nuestros padres, Kim Porter y Sean Combs, así como sobre el trágico fallecimiento de nuestra madre, que sentimos la necesidad de hablar al respecto. Dicen además que las afirmaciones de que nuestra madre escribió un libro son simplemente falsas. No lo hizo, y cualquiera que afirme tener un manuscrito está tergiversando su propia identidad. Además, por favor entiendan que cualquier supuesto amigo que hable en nombre de nuestra madre o su familia no es un amigo ni tiene en cuenta sus mejores intereses. Para muchos, en medio del caos familiar que están viviendo, dice mucho que los hijos hayan salido a hablar. Lo que yo encuentro más curioso de todo es que en este escrito que sacaron los hijos de Diddy con Kim Porter, no mencionaron a su padre y lo que está pasando con él. Y obviamente yo pienso que eso es porque el padre paga para todo. Y tienen miedo que el padre a lo mejor no le va a dar dinero a ninguno de ellos si tienen una opinión crítica sobre él. También dicen categóricamente que no hubo ningún crimen y que la causa de su muerte se estableció hace tiempo. Terminan diciendo que están tristes que el mundo haya convertido en un espectáculo lo que ha sido el evento más trágico de sus vidas.
Lo que sucede ahora, Lili y Raúl, es que cualquier cosa que pase alrededor de P. Diddy es noticia, ¿no? Cualquier acercamiento que tenga un artista, cualquier cosa que haya pasado en la vida de P. Diddy con otra persona se pone en duda. Es por eso que ahora se está poniendo en duda la incluso de la que fue pareja del rapero. Fíjate que siguen saliendo muchísima información, incluso artistas que de una u otra manera han sido relacionados con P. Diddy. Maluma, por ejemplo, estuvo de parranda, de fiesta con P. Diddy. Obviamente esto no quiere decir nada con Maluma. Lo que pasa es que era muy bueno en los 90s, en los 2000, era como una cosa de glamour ir a la fiesta de P. Diddy y estar invitado, estar en la lista de invitados. Muchos de ellos hacían parte tal vez de estas aberraciones que supuestamente tenía P. Diddy, otros seguramente solamente iban a esas fiestas famosas de Los Ángeles. Tania, mucha gente dice que claro que estuvieron en la fiesta, pero en el momento que empezaba el freak off, el que no quería ser parte de todo eso se iba, se retiraba. Sí, y nunca estuvieron, pero de que obviamente van a salir videos de tanta gente, Raúl, y que claro, en fiestas, en restaurantes, en eventos, en sí. The A-list de Hollywood estaba presente en las fiestas de él, las fiestas los white parties que se decían. Todo el mundo estaba en esas fiestas, obviamente. Señores, ahora, también estos son grandes especulaciones que tú estés diciendo. Que esta mujer que es la madre de sus hijos, porque él está preso y porque esté pasando otra cosa, que él la haya mandado a... No se está diciendo, no lo está... Es una locura, Lili. No es que se está afirmando, Raúl, es que mucha gente ahora tiene dudas. Y la pregunta es, Tania, la pregunta es si se le hizo a una autopsia, porque al final, Raúl, ella muere en el 2018, 17. Pero el hombre no está acusado de matar a nadie. No, Raúl de Molina, estamos hablando de lo que se está hablando. Dime. Déjame decirte, el certificado de defunción de Kim Porter dice que ella murió de neumonía. Y la gente muere de neumonía, Tania. Sobre todo por el libro. Y por el libro que acaba de salir. Es un libro en donde, como dije en la historia, no hay ninguna autenticidad de que fue escrito por ella, pero según el editor, ella redactó muchísimas cosas y eso lo entregó en un USB a diferentes amigos por si le pasaba algo. Y ella quería que tuviesen constancia de lo que ella había vivido supuestamente con Puff Daddy. Los hijos dicen que no es cierto, pero hay muchísimas cosas que tal vez los hijos no pasaban. Ay, mira, hay tantas cosas que pasan alrededor de P. Diddy que uno no sabe qué puede ser verdad o qué puede ser mentira. Gracias, totalmente, Tania. pero son especulaciones solamente de la gente. Si eres joven, tienes menos de 60 años, es muy raro que mueras de neumonía. Pero hay gente que son jóvenes, con 38, 36 años, y han puesto de mala suerte y han muerto de neumonía. Gracias, doctor. Entonces, para venir aquí. Gracias, doctor de Molina. Y Le la cara a Raúl. No voy a decir nada. No, Raúl, y no me sé los detalles, no sé si se le dieron autopsia, no sé de verdad. Por lo menos cuando yo hablo, yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé. Es la verdad, no es que le vayan a decir al hombre ahora que el hombre mató a la esposa porque tiene neumonía y porque el hombre está en la cárcel acusando de otra cosa. Termina, Raúl. Yo no voy a decir nada. Yo ya no me voy a quedar callado porque me levanté a las 5 de la mañana, me monto en el avión para que me empiecen a molestar aquí. No se preocupe. Es tu día. Ojalá, mira, ¿saben qué? Voy a jugar la loto el fin de semana. Dale.